es lo que se trabaja habitualmente en las empresas. Hemos visto el SQL. El SQL también hemos visto qué es lo que se espera de, de trabajar con SQL principalmente. Siempre les digo, su medida tiene que ser los joins. Si ustedes entienden los conceptos de join y no tienen ningún problema cuando ven eh, un join, le preguntan y lo pueden resolver, hacer el ejercicio mental y lo escriben y funciona, quiere decir que esa es la medida del conocimiento que tienen que tener y ya podrían estar dejándolo de lado y tildando como un conocimiento que ya poseen. Por otro lado, si tienen que, si tienen que trabajar con bases de datos relacionales, recuerden las formas normales, es el secreto de las bases relacionales a nivel de usuarios cuando no somos administradores de base de datos, ¿no? Este curso no se centra en la administración de base de datos, que es todo un área particular. ¿Qué es lo que decimos en esto de trabajar como usuarios de base de datos? Bueno, tendrán que, como arquitectos o como desarrolladores, tendremos que diseñar alguna tabla dentro de alguna base. Siempre es común que aparezcan tablas que no se crearon o que no se habían pensado en la primera iteración del diseño y se generan estas iteraciones que generan pequeñas tablas, entender las características de las claves primarias, claves secundarias, claves foráneas, las formas normales, la tercera forma normal o la de boicot, sería la única que le tienen que prestar atención. Si ustedes, como resumen de las bases de datos relacionales en su conjunto, sería, siéntanse seguros con SQL, entiendan lo que son los distintos tipos de índice, la regla de escritorio es evitar el full scan, recuerden, el full scan era no generar búsquedas que abarquen la necesidad de tener que recorrer todos los registros de la base, de la tabla. Esa es la regla de oro que ustedes tienen que mantener en base de datos relacionales. Nunca acceder a una consulta que implique generar full scan. Y en tercer lugar, el concepto de que ustedes tienen que trabajar con base de datos normalizadas. Y trabajar con base de datos normalizadas implica que tienen que saber de memoria, ahí no se escapan, la forma normal, la 3.5 que se le dice, pero no existe originalmente porque está la 3 y la 4, es la boicot. Listo. Eso es lo básico que ustedes tienen que conocer en base de datos relacionales para cerrar el círculo del conocimiento que necesitan para el día a día de su vida profesional. Por supuesto, después vendrán las especializaciones. Cada uno irá especializándose en algo que será por su gusto o porque le tocó en gracia en el trabajo que están desarrollando. Así que eso sería la línea base. Así que si anotaron esos tres conceptos y lo saben ya y se sienten seguros, deberían entender que han llegado a la experticia que necesitan. Bueno, por otro lado, si ustedes necesitarían trabajar con profundizar sus conocimientos, donde dicen, bueno, llegué hasta acá, ya lo sé, pero necesito trabajar más con esto. Ok, lo que vamos a hacer, si queremos trabajar más con esto, es lo siguiente. Vamos a realizar una exploración en cómo hacer un análisis de las consultas de SQL. Ustedes pueden, hay varias herramientas propias de las bases de datos que les muestran la estructura de la consulta. Si ustedes quieren profundizar algún tipo de conocimiento, vaya por ese lado. ¿Qué es? Lo que les muestra es cuál es la política que el motor de base de datos, y acá por eso es propio de cada base de datos, ejerció para darle la respuesta a la consulta que ustedes estaban haciendo. Entonces acá tenemos desde conceptos de especializar, de ver cuáles son los índices, les van a mostrar los índices por los que acceden, cómo estructuran la consulta, después van a empezar a darse cuenta que, por ejemplo, si ustedes tienen una secuencia en el where donde dice que esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, la condición, el motor va haciendo búsquedas parciales para obtener el resultado. Entonces, que genera tablas temporales, que no es que mueve registros, sino que mueve los índices de los registros. Entonces, lo que ustedes están logrando ahí es una cuestión significativa en el hecho de que van a poder mirar qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, capaz, el campo A y el campo B y el campo C, cambiar el orden cuando ven la estructura de cómo armó la búsqueda, solamente poner el campo C, el campo A y el campo B, ese único campo, ese único cambio, genera una mejora significativa en la performance. Entonces,
asegurarse que están accediendo por índices, todos esos detalles. Cada una de las bases de datos tienen alguna herramienta que le muestra cómo generó todo el proceso de búsqueda. Y eso le ayuda a ustedes a mejorarlo. Con lo cual, si ustedes quieren dar el próximo paso, ahí está. El próximo paso para ustedes es generar un nuevo modelo de mejorar las búsquedas y analizar cómo cada motor de base de datos genera la búsqueda. Y ahí es particular, se tendrá que centrar en Oracle, en MySQL, en SQL Server, en Postgres, cada uno es distinto. Pero ahí está. ¿Lo vemos? Ese es el paso de las bases de datos relacionales. Sobre las bases de datos NoSQL, no relacionales, bueno, ya vimos toda la inmensa mayoría de familias, vimos la cantidad de opciones que tenemos con las bases de datos, y bueno, ahí está. Lo que tienen que hacer ustedes es intentar resolver esos los distintos problemas, porque acá el concepto es distinto que tienen que manejar y que tienen que recordar. Cuando ustedes están trabajando con una base de datos NoSQL, porque han decidido trabajar con una base de datos NoSQL, el principal punto que tienen que manejar, lo más específico que tienen con lo cual tienen que trabajar y entender es el tipo de dato. Entonces, fíjense cómo simple, un simple cambio, un simple concepto de datos que hasta este momento quizás no teníamos presente eh, en las bases de datos relacionales, porque para nosotros las bases de datos relacionales eran datos tabulares. Ahí es donde en las bases de datos relacionales el concepto que tienen que entender son datos tabulares, tablas. Y por este lado van a ser distintos tipos de familias de datos. Cuando utilizamos lo genérico de las bases de datos NoSQL, decimos que son documentos, que no hay que confundirlo con los documentos Word, que es lo más habitual que tenemos, sino que es una estructura, un modelo no estructurado de información en la cual vamos a tener que trabajar. Piensen en mails, piensen en PDFs, piensen en imágenes, piensen en JSON, documentos JSON, XML, lo que ustedes quieran. Piensen todo eso y ahí van a tener el resultado que desean, que esperan. Entonces, ahí tienen su nuevo desafío. ¿Qué más con esto? ¿En qué se deberían hacer especialistas ustedes? En NoSQL, bueno, es difícil porque según donde caigan van a tener una familia distinta. Pero en términos generales, en el mercado argentino, dedíquenle un tiempo a MongoDB. Dedíquenle un tiempo a MongoDB. Es una base de datos de propósitos generales. Sirve medianamente bien para todo. Es la más utilizada en el mercado argentino. Y con eso van a poder poner en su CV, tildar ese ítem, ¿no? Van a decir, acá estamos. Ya sé base de datos NoSQL. Si quieren dar una vuelta de rosca más, el Redis, una base de datos orientada, una base de datos en memoria, donde son diccionarios, el concepto de diccionario de programación, un índice y un valor, y es una base de datos, tiene persistencia, por supuesto, pueden bajarlo y subirlo de vuelta, pero se trabaja todo en memoria. Y es más que nada para tener conjuntos, por supuesto, como son en memoria, pequeños, y que tengan que responder rápidamente tener estas respuestas. Con lo cual, eso sería el camino por el cual ustedes tendrían que trabajar. Después, la inmensa cantidad de bases de datos NoSQL ya está muy relacionado con el trabajo que vayan a hacer ustedes y que les toque. Pero siempre sí, Nico. Buenas. No soy muy fan de Mongo, pero relacionado con lo que vimos en clase, es muy fácil hacer una base de datos vectorial en Mongo. Tipo, ya tiene el tipo de dato nativo y también tiene un montón de algoritmos cargados, digamos, ¿no? Entonces, es muy fácil de solamente vectorizar algo y hacer la búsqueda. Si quieren, es un caso de uso también, si quieren. Perfecto, sí. Pero es una base de datos genérica, Nico. Medianamente bien para todo. O muchas veces, cuando uno está en el día a día, en la batalla, tenés que tener algo que siempre tengan en cuenta, y sobre todo en las bases de datos NoSQL. Aparecen bases de datos que dicen, esto era lo que yo necesito. Es maná caído del cielo. Pero siempre acuérdense de esta máxima de la programación. No es tan importante lo que hace la aplicación, sino la documentación. Si ustedes no tienen una buena documentación de la aplicación, no tienen una comunidad donde puedan ir a preguntar, no tienen soporte de algún tipo, no importa que hagan lo que hagan, no deberían elegir esa herramienta. ¿Por qué? Porque ante el primer, ustedes están asumiendo que va a ser todo el camino feliz. ¿Qué es el camino feliz? El camino feliz es anda todo como tiene que andar.
y las cosas así en las bases de datos, no en las bases de datos, en el software, no es. Siempre hay problemas, inconvenientes, bugs, incompatibilidades entre librerías, es todo un dolor de cabeza. Entonces siempre acuérdense de esa máxima. Ustedes tienen, cuando ven una herramienta, inmediatamente, anda, a ver, déjame ver cuál es la comunidad. ¿Es activa, no es activa? ¿Cuál es el tiempo promedio en la que resuelven los problemas que se reportan? Eh, ¿De qué me sirve que lo resuelvan, pero cada 6 meses? Entonces tengan en cuenta eso. Pero Mongo sirve para todo medianamente bien. Bárbaro. El otro punto en el cual sobre las bases de datos NoSQL tendríamos que hacer hincapié, como bien decía Nicolás, son las vectoriales. ¿Por qué? Y bueno, porque toda la inteligencia artificial generativa se sienta sobre las bases de datos vectoriales. Como bien dijo, MongoDB también le agregaron un par de módulos y unos algoritmos y funciona. Bárbaro. En donde yo les haría hincapié de que te dediquen tiempo acotado que tienen todos ustedes es en el conocimiento de las bases de datos vectoriales. ¿Por qué? Porque en función de los embeddings, cada vez se están utilizando más. Se están utilizando más no necesariamente o estrictamente con modelos de inteligencia artificial generativa. Ha resultado una herramienta, un serendipidia se llama eso en la ciencia, que es el proceso por el cual encontraste algo que no pensabas que ibas a encontrar. El punto es el hecho de tener que trabajar con un montón de modelos de base de datos, de conjuntos de datos que los podés generar los vectores y guardarlos en la base de datos y el resultado es lo que vos necesitabas. Bien, entonces ahí tienen otra forma de ver o de forma de conocimiento con respecto a las bases de datos. Así que lo podríamos dividir en esos 3 grandes grupos. Grupo 1, base de datos relacionales, grupo 2, base de datos NoSQL genéricas y grupo 3, base de datos vectoriales, que entendemos que son NoSQL, pero por la importancia que están teniendo al momento, le deben dedicar un tiempo. Con lo cual, si ustedes tienen este conocimiento y se sienten seguros y lo pueden poner en su CV, la base de datos ya es una materia que la tienen que dar por cerrada. Esto quiere decir que ya saben todo y no tienen que tocarlo más, olvídense, esto es estudiar hasta el último día de su vida. Yo sigo estudiando todos los días de mi vida, pero periódicamente, no pasan 15 días, voy viendo si apareció alguna base de datos nueva, algún modelo nuevo, algo nuevo o alguna modificación para entender de qué se trata. Hace un tiempo esta parte me estoy dedicando a Oracle, cosa que yo siempre trabajé muchísimos años con Oracle, pero de manera más general. Pero ahora Oracle tiene un modelo en el cual toda la librería de Machine Learning que tienen la embebieron en el mismo motor. Y ustedes haciendo sentencias de SQL generan el resultado. Siempre que lo vi, me pareció una basofia, la verdad. No. Pero, ¿qué pasó últimamente? Firmaron un contrato de miles de millones de dólares de acá hasta el 2030 con OpenAI, que le van a proveer toda la plataforma. O sea, todos los fierros, porque Oracle es la única empresa que está integrada verticalmente de punta a punta. ¿Qué son? Tienen los fierros, lo que era la SAN antiguamente, tiene el sistema operativo, tiene la base de datos, tienen los data centers. Es la única empresa que está totalmente integrada. Bueno, la única empresa, siempre dejamos de lado a IBM, porque IBM tiene todo de todo, pero es tan caótica que no termina de cerrar nunca un contrato, ¿no? Pero de las empresas más ordenadas tenemos a Oracle. Con lo cual, fíjense, ¿ven? Esto de estar investigando, estando al tanto, viendo, lo que nos sucede es que tendríamos que tener de reojo mirar a la plataforma de Oracle. ¿Por qué? Y porque no sería de extrañarse que en el futuro próximo directamente todo el modelo de OpenAI va a estar corriendo sobre la base de datos de Oracle y esté todo con esta estructura de consultar, hacer un SELE con una palabra especial y hacer un support vector machine para que sobre tal tabla te haga el entrenamiento y te dé el resultado. Bueno, es algo que lo tienen que mirar de reojo, porque ese contrato es una aceptación de que va a haber una relación entre esas dos empresas. Así que bueno, tengan presente ese punto. ¿Qué más con respecto a base de datos? Bueno, lo básico ya lo tienen. Ya lo tienen. No deberían manejarse. Si tomaron nota de lo que fui diciendo en esta charla, ustedes ya pueden ir manejándose hacia adelante y la hoja de ruta con respecto a las bases de datos, a base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que seguir charlando y viendo un poco más? Bueno, 2 o 3 aspectos. Aspecto número 1, fundamental, es otros tipos de almacenamiento de datos que existen en la industria. ¿Qué son los otros tipos de almacenamiento? Bueno, hay archivos
que no representan realmente una base de datos, pero que se utilizan mucho en determinadas industrias para almacenar información. Por ejemplo, es muy común los archivos Parquet. Los archivos Parquet que habíamos visto, cuando ustedes tienen en el SERS, tienen un ejemplo de LANS, que es una base de datos columnar. Claro, como es una base de datos que la tendríamos que enrolar en el non-SQL, porque es una base de datos columnar, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no era que era una sola columna ni nada por el estilo, sino que se almacenaban los datos de determinada forma, favoreciendo la extracción de información por columnas? Era al revés, cuando ustedes tienen una base de datos relacional tradicional y son tablas, tuplas, filas y columnas, el objetivo principal por el cual se armó esa estructura era para el ordenamiento de las filas. Pero en determinadas situaciones donde nosotros tenemos que trabajar con mucho movimiento de columnas, el trabajo con base de datos columnares, columnar, lo que hace es mejorar el tiempo de respuesta. Y ahí tenemos el formato Parquet. El Parquet como si fuera el piso, exactamente igual se escribe. ¿Y por qué? Porque el Parquet son esas pequeñas lajas de madera, y sería la alegoría esa. Entonces, ahí tienen una estructura más. Ya tienen un ejemplo, es el ejemplo de LANS, y después bases de datos que particulares, el DACDB que habíamos visto, que era para el Online Transaction Processing, para hacer consultas transaccionales en tiempo real. Es también otro método que ustedes tendrían que tener, que ahí también tienen ejemplos para trabajar en esto. Así que PyArrow también lo tendrían que tener para poder acceder a base de datos de forma más, o tener estos tipos de archivos para poder trabajarlos para situaciones especiales. Si están trabajando en el mundo de la ciencia de datos, van a conocer Pandas. Es una librería que es una planilla de Excel en memoria. Tienen Pandas, tienen Polar, que es una mejora, PyArrow también es una mejora, DuckDB también es una mejora con respecto a Pandas. Muchas veces esas cuatro se utilizan de manera indistinta según el tipo de dataset que yo tenga que trabajar en mi base de datos, en mi modelo de Machine Learning. Son conceptos que ustedes tendrían que ir entendiendo, trabajando, y que tendrían que ser afines a ustedes. Entonces, recuerden, nombres que tienen que anotarse: Pandas, Polar, PyArrow, DuckDB, Lance, son todos. SQL Alchemy también, una base de datos local en SQL, todo en Python, son todas librerías en Python que pueden incluir para resolver determinados problemas que son comunes en el mundo de la base de la ciencia de datos. El concepto de archivos Parquet, lo importante. A ver, ¿lo más que me decís? Mira, ahí es una cuestión de cómo trabajes. Si vos me decís algo genérico que no necesitas una performance muy grande, o sea, no todas las aplicaciones tienen que ser súper rápidas, hay algunas que tienen que ser, si son locales, SQL Alchemy es una base de datos SQL Alchemy recontra documentada, anda bien para todo, funciona bien, hay visores, hay de todo. Todas las demás, LANS, todas esas, ya son non-SQL, ¿no? Específicas, pero base de datos local, relacional, SQL Alchemy, y te generas una tabla local ahí, una base de datos local con un par de tablas y funciona perfectamente. Es más, muchas de las aplicaciones que ustedes van a ver van a funcionar así y van a andar bien. Bueno, continuemos. Todos esos nombres que les acabo de decir son nombres que tienen que haber ido, entendido. A ver qué me pregunta Tomás. Claro, pero es local. Vos lo que me preguntaste son locales, exactamente. Cuando vos tenés que trabajar con muchísimos accesos, no vas a utilizar esa familia de librerías. Si vos vas a tener muchísimos accesos, en primer lugar te recomendaría ya de por sí utilizar la librería en el lenguaje de programación que estás utilizando, que te provee el owner del motor de base de datos, porque va a estar bien optimizada. Pero si son muchísimos realmente, muchísimos los accesos que vas a tener que hacer, eso ya tenés un problema de arquitectura. Y acá entiendan el concepto de arquitectura de software. Si vos tenés muchísimos accesos concurrentes, miles de accesos concurrentes que tenés que dar respuesta por debajo de milisegundos, vos lo que tenés que utilizar es un motor de colas de mensajería. Vos no te tendrías desde tu core de la aplicación, nunca le tendría que estar pegando directamente al motor de base de datos. Sino que el motor de base de datos y el core tienen una capa intermedia que se llama MQ Server, motor de colas de mensajería. ¿Y qué son las colas de mensajería? El MQ Server es un servidor que está hecho para generar colas de requerimientos que van a la base de datos o que van a cualquier lado. Esa arquitectura fue creada específicamente para no saturar los servidores. Acá lo estamos viendo como base de datos, pero lo podríamos definir como cualquier servidor que tenga que realizar algo. Entonces, el servidor de cola de mensajerías es un servidor que lo único que hace es toma una llamada que viene del core de la aplicación y la encola en una lista de acciones
que tiene que hacer. Y al core le devuelve dónde va a dejar el resultado. ¿Entienden? No hace nada. Toma en cola, devuelve una cola de respuesta, porque son todas colas para él. Una cola de respuesta, con lo cual puede dar servicio a miles y miles de requerimientos a un solo servidor, porque no hace nada él. Él nunca se va a atorar. Y esta estructura de encolar hace que le pueda enviar al servidor de base de datos de manera constante, pero sin atorarlo, los requerimientos. El servidor de base de datos trabaja y cuando trabaja le devuelve el resultado al servidor de MQ, Message Queue. Y lo que hace el servidor de MQ nada más es crea una cola y la pone con el resultado, punto. O sea, copia. No hace ningún algoritmo, ninguna transformación, absolutamente nada. Y lo deja en un lugar donde el core estaba periódicamente preguntando si ya existía esta cola de profundidad 1. Cuando existió, tomó los datos y automáticamente se borra la cola. Entonces, cuando ustedes tienen muchos accesos, bueno, mejoran la performance con la librería propia del motor de base de datos. Pero si realmente tienen mucho, o si quieren desde el momento cero hacer una aplicación robusta, lo único que tienen que hacer es pensar en el medio del core y de la base de datos un motor de MQ. Si le ponen en el medio un motor de MQ, ya está. Ya resolvieron todo. ¿Por qué resolvieron todo? Porque con eso tienen la respuesta en tiempo y forma de lo que quieren y no pierden el control de su aplicación. Uno de los grandes problemas que ustedes tienen cuando hacen una aplicación es que cuando se conectan, ustedes no lo están detectando ahora porque no estamos haciendo consultas masivas, pero cuando ustedes hacen una consulta sobre una base de datos, ese hilo de ejecución van a ver que tarda milisegundos o hasta segundos puede tardar. Y eso es lo que no pueden hacer como arquitectos de software. Ustedes no pueden perder el control de la aplicación. Con lo cual, tienen que agarrar y hacer alguna arquitectura que no les permita hacer eso. Y la arquitectura es poner en el medio una base de datos, una cola de mensajerías. Y con eso lo tienen resuelto. Así sería la arquitectura. Con lo cual, otro conocimiento que podrían hacer ya más avanzado es poner una cola de mensajería. Ahí. ¿Entienden? Ponen una cola de mensajería y ya está. Hay decenas de servidores de cola de mensajería y hay toda una teoría de cola de mensajerías, pero con que sepan alguna, para entender y hagan un ejemplo básico, con la base de datos, ya estaría bien. Así que ahí tienen otro conocimiento, pero esto ya es más avanzado. Pero sobre todo lo que ustedes se tienen que llevar, más que hacer el ejemplo, sino que se lo tienen que llevar ustedes como ejemplo, es conocer que existe el MQ Server. Y para qué funciona y en qué caso se utiliza. Cuando ustedes entienden eso, ahí ya están. Bueno. ¿Qué más? De base de datos. Bueno, después sobre todo tienen que entender, es lo que vamos a seguir hablando para adelante, el concepto de grandes datos, de Big Data, entender el concepto de Data Lake, que no son más que bases de datos, que pueden ser SQL o non-SQL, pero hay todo un concepto por detrás de procedimiento para poder generar un modelo de Big Data o generar un modelo de Data Lake. Y se acabó el concepto de base de datos. Después de acá en adelante lo que ustedes tienen que ver es qué nuevo servicio aparece, qué nueva cuestión en los datos pueden trabajar. A ver, quiero ver un esquema de Big Data, Lambda. Denme un segundo, que quiero mostrarles una imagen para explicarle. Ya, esto ya se ve bien. Les comparto un segundo la pantalla. Cuando ustedes escuchan en el lado lo que es el Big Data no es más que esto. El Big Data es una estructura teórica, una arquitectura con lo cual ustedes deben trabajar. Spark, Flume, Heap, Druid son herramientas open source de Apache, con lo cual perfectamente pueden aprenderlas y pueden trabajar con ellas. Pero el concepto que ustedes tienen que entender cuando están trabajando con Big Data es este. Por un lado, ustedes tenían un procedimiento habitual cuando hablaban de datos transaccionales y de consulta de datos y de generación de modelos
de datos, había una relación, en términos generales, 80-20. ¿En qué se manejaba este 80-20? Bueno, 80% de los datos que ustedes tenían en sus bases de datos y que utilizaban para tomar datos de analítica y demás, estaban referenciados a datos internos de la empresa. El 80% de los datos eran puertas adentro de la empresa. Eran datos que se utilizaban para resolver problemas puntuales de la empresa. Bien. El 20% era externo. ¿Qué era externo? Tomar datos externos para complementar el conjunto de datos internos que teníamos y tomar decisiones en la empresa. Un ejemplo estándar de esto era, por ejemplo, el hecho de trabajar con modelos de, no sé, el código postal. Ustedes, era el ejemplo que siempre se utilizaba. Ustedes en su base de datos tienen el código postal del cliente, 1440, yo qué sé. Ese código postal lo que hacía era, les decía un número, pero no sabían ustedes a dónde corresponde eso. Corresponde a la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Quiaca, ¿dónde es? Entonces uno iba, buscaba el listado de códigos postales del sitio del Correo Argentino, entonces veía que 1440 representaba, ¿qué cosa? No sé, la ciudad de Buenos Aires, un barrio, el que sea. Entonces ustedes ya tenían, complementaban ese 1440 con el nombre del barrio y eso le podía generar un input más preciso. Ahí está el concepto de 80% datos internos, 20% datos externos. Por lo general, históricamente era eso. Pero con el advenimiento de las redes sociales, de la publicación de APIs y de tanta información que hay en la red, lo que sucedió fue que esto se volvió al revés. El 80% de la información que nosotros necesitamos está fuera de la empresa y el 20% solamente dentro de la empresa. Que no quiere decir que la información de la empresa haya disminuido, sino que además de haber aumentado, ese 20% era lo que antes se relacionaba con el 80%. Pero creció tan desmedidamente el volumen de información externo que hace que nosotros tengamos que tener alguna estructura para la ingesta de datos que le sirva a la empresa. Y ahí entra el concepto o la teoría, porque es un modelo teórico, del Big Data. El Big Data es una estructura donde ustedes van a tener ingesta de datos que va a venir de cualquier lado externo de la empresa. Eso lo van a tener que preprocesar, hacerle procesamientos de todo tipo. Una de las características que tiene la arquitectura de Big Data, que es de solo lectura, se rotula la información con un valor, con una timestamp, entonces uno tiene todo el proceso hacia atrás de información, y luego de esto se lo muestra al usuario, las consultas que puede hacer. Entonces, una de las características que tiene es que la información no llega al usuario en tiempo real. Tiene un pasaje que es, lleva un tiempo, ¿no? De pasar de producción, desde que se recibe hasta que entra en producción, que se puede consultar. Por lo general, 24 horas. En 24 horas se está viendo los datos, ¿no? Porque hay que hacer muchísimo procesamiento, batch, para que quede en la capa de servicio. Y los datos que se generan acá, si hay algún error, se tienen que marcar porque no se pueden borrar. ¿Por qué? Porque así se acelera la ingesta de datos constantemente. Pero después hay un canal muy pequeño que es el streaming, porque hay datos que vos no podés esperar 24 horas para saberlo. Imagínense, alguna alerta, alguna alarma, tiene que ser en el momento. Entonces, lo que se hace es, se hace un análisis de todos los datos que se requieren y cuál es su disponibilidad en el tiempo. Y acá es donde se marcan todos los datos para los cuales nosotros tenemos que dar una respuesta inmediata. Entonces, ese pequeño conjunto de datos que deben ser evaluados en tiempo real, se hace un proceso de streaming en paralelo donde se ve la información en tiempo real. Entonces, pero el usuario final, cuando hace consultas, esto es una cuestión interna. Él ve datos. ¿Mm? Podrá tener una marca que es en tiempo real o que es histórico, pero para él hace una consulta. Ese es el concepto de Big Data. Si quieren, después podemos ahondar un poco más en la estructura del Big Data, pero es lo que sucedía y lo que sucede hace unos cuantos años ya. Tenemos un montón de información a nuestra disposición que la tenemos que estar tomando para tomar decisiones de manera periódica en cualquier empresa. Modelo de Big Data. Entonces, mito desmitificado, Big Data no es una librería, Big Data no es una herramienta, Big Data es una arquitectura de software donde da un conjunto de recomendaciones para la ingesta masiva de datos por parte de una empresa. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se hunde el barco a la velocidad prevista? Se va entendiendo. Bárbaro. Gracias, Luciano. Bueno, eso es el Big Data. ¿Deben conocerlo? Sí, porque también deben conocer cómo fue la evolución, ¿no? Porque el Big Data es algo que lo que hoy ustedes conocen como modelos generativos, ChatGPT, le ponemos el nombre ese genérico, se debió simplemente ¿a qué? ¿A qué se debió?
a que ese Big Data cada vez se hizo más grande. Y llegó un punto en el cual no podíamos hacer, ya no lo podíamos ni procesar. Entonces, esto de los modelos generativos surgió como un anticuerpo para ver qué puedo hacer con tanta información y cómo la puedo analizar de manera inteligente. Ahí tenemos. Porque ustedes tienen que entender que los avances en la historia de la humanidad, en lo que nos respecta a nosotros en la informática, se dan en dos sentidos. O porque se detecta una necesidad y se investiga y se desarrolla una solución, se investiga y se obtiene una solución, o por investigación se encuentra una solución y después se ve a qué se le puede aplicar. No crean que el segundo caso es alocado. La máquina de vapor, que fue la base de la revolución industrial que cambió la fisonomía de este mundo, no tenía uso. La máquina de vapor, las primeras máquinas de vapor, se crearon o se inventaron en Francia hacia mediados de 1700, y era un juego, algo interesante para mirar, pero no se le había encontrado realmente una aplicación real, verdadera, válida, más que algunas pruebas y nada más. Tuvieron que pasar casi 100 años para que en las minas de carbón en Inglaterra, y ahí es por lo cual se da la revolución industrial, la primera revolución industrial en Inglaterra, se dan cuenta que si podían conectar una bomba de vacío, que era lo que se utilizaba para extraer de las minas de carbón de Inglaterra, que por lo general están inundadas, no tiene mucha agua, entonces la cantidad de carbón que se podía extraer en ese momento era muy pequeño, estaba muy acotado, pero que si ponían una bomba de vacío, lo pegaban a un motor, a esta máquina de vapor que servía para mover algo, esta máquina de vacío, se podía extraer muchísimos litros de agua. Y en la máquina de vapor podía ser alimentada, no necesariamente a leña, sino con el mismo carbón que estábamos extrayendo. Inicio de la revolución industrial. En un mismo lugar teníamos la fuente de energía, el carbón, teníamos algo que podía acelerar la extracción de carbón. ¿Por qué acelerar la extracción de carbón? Porque se podía desagotar el agua de las minas y se podía extraer muchísimo más carbón. Eso lo puso una fuente de energía a disposición de, ¿quién? En primer lugar de los ingleses, porque estaban ahí. Entonces un conjunto de ingenieros ingleses empezaron a pensar cómo puedo automatizar con esto, porque la idea ya la tenían de las minas de carbón, y ahí es donde surgen los primeros telares automatizados, procesos automatizados. Y ahí lo relacionamos con la informática, porque la primer programadora, en el sentido de programación, como lo entendemos nosotros, fue una mujer que se llamaba Ada, y es por eso que un lenguaje de programación que hoy ya no utilizamos más, se llamaba Ada. Y era por eso, porque la primera mujer, el primer programador fue una mujer. Así que fueron las mujeres las que iniciaron el mundo de la programación. Y fue para los telares que dio por inicio a la revolución industrial. Ahí empezamos a entender y a mejorar lo que era incipientemente los trenes. Ya generamos trenes y demás, ¿no? Y toda la revolución industrial y la segunda revolución industrial que se da en Alemania. Pero fíjense que muchas veces las soluciones vienen por cosas que se inventan y quedan en el olvido y después se aparean con algún problema y se da una solución. Bueno, después esto debe repaso de historia. Lo que les quería decir es que la inteligencia artificial generativa no solamente fue algo de la inteligencia artificial, sino que el problema subyacente, y por lo cual se estaba investigando constantemente esto, y había internamente equipos que estaban desarrollando esto, era por una subrama de la inteligencia artificial que se llamaba procesamiento del lenguaje natural. Y lo que trataba de lidiar el procesamiento del lenguaje natural era con conjuntos de datos no estructurados, ahí se me está relacionando con las bases de datos NoSQL, bases de datos orientadas a documentos, en las cuales yo tenía que encontrar patrones, extraer información, pero no tenía ningún modelo que era lo suficientemente eficiente. Los modelos eficientes eran los que necesitaban un preprocesamiento para el set de entrenamiento, preclasificarlo, preprocesarlo y hacer una clasificación, que por lo general era manual o algo similar. Y eso es una gran limitante, porque en grandes volúmenes de información no tenía la posibilidad de hacer eso. Y ahí es donde surgió la teoría de que la clasificación que se hacía con los documentos no estructurados, clasificación que está relacionada con el aprendizaje supervisado, con esa marca que se le da al documento, se podía equilibrar con los datos de un modelo de clusterización. Clusterización es cuando le dejamos a un algoritmo que haga lo que agrupe como él quiera. Pero tiene que tener dos condiciones. En primer lugar, tiene que tener contexto, los documentos, y en segundo lugar, tiene que tener muchísima información. Cuando vos generás en los documentos, no solamente te enfocás en las palabras, sino en el contexto de cada una de esas palabras, y además tenés muchísimos documentos, el resultado es un modelo generativo, que lo que hace es equipara y hasta mejora los procesos por los cuales antes teníamos que clasificar, rotular manualmente el documento, si era un documento positivo o negativo de lo que hablaba. De esta forma, no tenemos que hacerlo. Y de ahí reviven las bases de datos vectoriales.
y los métodos de búsqueda sobre bases de datos vectoriales. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta en los motores generativos es que esta parte del contexto la podíamos solucionar con los embeddings. Y los embeddings no los inventaron los modelos generativos, sino que era un paso anterior. El modelo que empezó a trabajar con embeddings en una forma proto-conceptual fue el modelo TF-IDF, que hacía un cálculo de relación de la importancia de las palabras, pero perdía el contexto. Pero ya había algo que decía, tengo que hacer algo más, ahí empezó a pensarse. Y después en los modelos Word2Vec, con Bert a la cabeza, fue donde realmente se empezó a evaluar el contexto de cada una de las palabras. De ahí deriva el concepto de embeddings, concepto fundamental para los grandes modelos de lenguaje. El problema que seguíamos teniendo ahí, era esa teoría de embedding, que la íbamos mejorando, le íbamos haciendo ajustes, tenía otro problema, que era la recuperación de la información. ¿Cómo hacemos para recuperar la información, tanta información, de manera sofisticada? Y ahí es donde resurgen las bases de datos vectoriales. Bueno, un embedding no deja de ser un vector, y además de longitud fija. Bien, entonces todos esos vectores de longitud fija que yo tengo, los voy a poner, ¿para qué? Para trabajar en una base de datos, y que lo recupere un algoritmo, y que tenga algún método de recuperación, similitud del coseno, entre tantos. Es el más común. Entonces tengo dos vectores, los comparo, estos son los más parecidos, entonces el documento debe resultar como esto. Ese fue el origen de los modelos generativos. Entonces, dense cuenta cómo se relaciona con los datos y cómo tiene una relación muy concreta con la materia base de datos. En primer lugar, porque el depósito final de todos esos embeddings es una base de datos vectorial. Pero el origen de todo esto surgió de datos no estructurados, NoSQL, que venían de un modelo de Big Data, que era una arquitectura, y decir, ¿qué hacemos con tanta información? Y es por eso que no les debe llamar la atención que de donde salió en los modelos generativos de inteligencia artificial, aunque después los rechazaron y no los utilizaron, fue de Google, porque era el que primero tenía ese problema. El que se enfrentaba día a día a ese problema era Google, porque Google lo que tiene es, dentro de tantas cosas que tiene armadas para hacer su buscador, el crawler, todo eso, es un gran problema de Big Data lo que tiene, y una arquitectura de Big Data desarrollada. Y cuando tenía toda la base, todos los datos en su base, decía, ¿cómo hago para mejorar esto? La respuesta. Y es por eso que sus equipos internos estaban constantemente trabajando para encontrar una respuesta a cómo manejar tal volumen de información, no rotulada. Y ahí es donde sale el concepto de modelos generativos de inteligencia artificial. Después Google lo rechaza, se van todos los desarrolladores del equipo que desarrolló eso porque no fueron escuchados en Google, y ahí es donde surge en una parte de esos desarrolladores, se junta con Statman, que aparece en todos los sitios, y generan OpenAI y da vuelta a la nueva revolución. Esa es toda la historia. Pero bueno, un poco de historia y un poco que vean cómo todo está relacionado con datos y todo sirve para entender los datos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bueno, ya que están callados.